Buenas, estoy aquí de nuevo. Disculpad a aquellos que si os he confundido un poco, porque necesitaba arreglar una serie de cosas. Tengo alguna... Vale, está viendo aquí, está repitiendo, vale. Bueno, el tema es que le di aparte a detener la emisión cuando quería detener el compartir pantalla. Bueno, disculpar por esto. Voy a volver un poco a deciros de qué voy a hablar, básicamente del racismo en la ufología y la conspiración, como por ejemplo desde el principio hablaré de un poco los orígenes con libros y novelas de ficción, después con Blavatsky, más tarde en fantasías marcianas, un poco estratos de lo que tengo escrito sobre cómo veían a los marcianos. Algunos espiritistas sacaban la foto de cómo el marciano supuesto era con un turbante en la cabeza, como parecía un árabe, ¿no? Y cómo también se imaginaban a los marcianos con razas exóticas. Bueno, disculpad a aquellos si alguno está escuchando esto repetido. Es un poco porque luego se va a subir a YouTube para que un poco se vea también la presentación. Después de los, vamos a decir, los marcianos, ya yendo un poco más adelante a Sixto Paz y cómo él hablaba ya de razas, de que la raza negra era originaria del planeta y que el resto venían del resto de planetas. Y luego también, después de Sixto Paz, pues también hay otras personas, como por ejemplo uno vasco, y también posteriormente en este caso no, disculpad, es anterior a George Adamski y Billy Mayer, y también un poco hablaré sus fraudes por encima, ya que ya hemos hablado de ellos en el canal. Después hablaré del el racismo en la conspiración, como por ejemplo hacia grupos como los judíos o incluso hacia sociedades secretas, satanismo, paganismo y demás, que de alguna manera se habla de ello despectivamente y se utilizan muchas veces esas palabras, aunque la persona no sea ni satanista ni nada de eso, o por ejemplo la palabra misma reptiliano, ¿no? Se utiliza como insulto, ¿no? Entonces voy a hablar de todo eso y como ya hice antes, disculpad si alguno está viéndolo de nuevo, voy a compartir pantalla nuevamente y esta vez espero no detener la grabación ni nada, sino solo detener la pantalla. Bueno, el problema lo tuve porque tenía un micro lo tenía tirado en el suelo y eso es un fallo, sobre todo si ese micro estuviera emitiendo, que tampoco lo sé porque ahora no sé muy bien cómo hacer porque como tengo dos micros no sé cómo hacer para que emita este o que emita el otro. Pero bueno, espero en adelante, en otro momento, pues solucionar esto. Espero que se me esté escuchando bien. Vamos a ver entonces las imágenes y de paso os leeré lo que tengo aquí, que era un artículo que iba a publicar en el blog y al final decidí hacerlo de esta manera. Así que espero que os guste. Vamos a empezar con ello. Entonces, estas son las imágenes y voy a empezar a leer. Lo que voy a leer ahora, o más bien con lo que voy a empezar, es un libro que no tiene por qué ser, de hecho no es el primero, ya que ayer estuve buscando en mi ordenador y encontré en un artículo de Chris Obeck que aún no está publicado que había otro autor que anterior a este que escribió también sobre una ciudad subterránea, más bien sobre la tierra hueca y esas teorías, ¿no? Pero yo empezaré por otra persona que es el escritor Edward Bulwer Lytton, que en 1871 este escritor inglés escribió el libro Brill, The Power of the Coming Rush. Esta sirvió de inspiración para la creación de la religión nazi y sus sociedades secretas, entre otras obras. Trataba de seres muy avanzados, pertenecientes supuestamente a una raza pura y superior, que vivían bajo tierra y empleaban una energía muy poderosa y enigmática llamada Brill, que era la clave de su gran progreso. Y ya
no estaba yo pendiente de las imágenes. Bueno, esta es la portada del libro. Y estas son las ilustraciones que se hacían. Como vemos que lo representaban como unos seres alados, una especie de demonios o ángeles, ¿no? Y este es Edward Bulwer Lytton. Pero posteriormente, en 1875, en Nueva York, Madame Blavatsky desveló su nuevo credo, el movimiento teosófico proclamado como una religión perenne, la combinación definitiva de doctrinas ancestrales de todo el mundo. Aunque la teosofía era muy de su época, se inspiró en muchas de las nuevas creencias desde el espiritismo hasta el racismo. Una de las principales fuentes de las que obtuvo su conocimiento fue un espíritu con el que decía estar en contacto, John King, que tenía buenas relaciones con un grupo de maestros egipcios de la Hermandad Misteriosa del Uso. Bueno, todo esto, por supuesto, según Blavatsky, que a su vez formaba parte de una organización más grande llamada la Hermandad Mística Universal. Blavatsky escribió en su piso de Nueva York un divagante ataque de 1.300 páginas contra el racismo y el materialismo occidentales titulado Isis sin velo. Los críticos y misericordes señalaron que grandes partes del texto delataban una semejanza asombrosa con libros que ya tenía en sus estantes, de plagio. Fue una década después cuando Blavatsky escribió La doctrina secreta del hombre, de 1.500 páginas de extensión. Dijo que ésta estaba inspirada en gran parte en un asombroso texto ancestral secreto que había descubierto durante su estancia en el monasterio de Tashilhunpo en el Tíbet. Narraba ni más ni menos que la totalidad de la historia humana desde el mismo principio de los tiempos. Blavatsky, mientras transmitía esta narrativa perdida a un público más amplio, contaba que había 7 clases de planetas y 7 razas, solo una de las cuales era visible al ojo de los seres humanos. Enumeró 7 razas raíces, cada una de las cuales había creado 7 razas subsidiarias. La primera de todas era la raza raíz astral. Había habitado una tierra sagrada, imperecedera e invisible, mientras que la raza raíz atlántida había creado edificios preciosos y altísimos hasta que su hogar desapareció bajo el océano Atlántico. Aunque las razas primigenias habían sido gigantes sobrehumanos, un caso de desastrosa mezcla de razas redujo a la mayor parte de la humanidad a pecaminosos seres inferiores. Pero una pequeña raza pura, que descendía de reyes sacerdotes, había sobrevivido, los arios. La humanidad todavía tenía la posibilidad de alcanzar el máximo grado de desarrollo como seres espirituales. Hoy en día la visión de Blavatsky parece excéntrica, pero a su peculiar manera fue muy influyente e inspiró muchas imitaciones, en particular la de los autoproclamados aristócratas vieneses que orientaron la invención épica del pasado de Blavatsky de forma mucho más germana. Uno de ellos, Guido List, que al igual que Blavatsky decía haber redescubierto una religión perdida, el culto al dios pagano alemán Wotan. Tenía ideas antisemitas e hizo ensayos sobre la raza aria, siendo uno de los teóricos de la ariosofía. Hace unas semanas, profundizando en las fantasías marcianas antiguas, encontré unos datos que me hicieron pensar en el papel que tiene el racismo en la idea de los humanoides en la ufología. Y bueno, también hay que aclarar que en esta época aún no existía la ufología ni los platillos volantes, pero yo creo que es un poco los orígenes. No de los platillos volantes, sino de las ideas de extraterrestres y demás. En esta publicación que veis aquí, que es News from Mars, Noticias desde Marte, Comunicaciones de Control Marciano, de la revista Borderlands, en la página 406, y estas imágenes fueron encontradas por Theo Paechmans y Luis R. González del grupo Magonias Chain. En el artículo, titulado como ya os he dicho, incluía las supuestas fotografías obtenidas durante una supuesta sesión espiritista en la que el espíritu de un supuesto marciano aparecía con un turbante en la cabeza, como veis ahí. En 1897, el señor West, un medium espiritista de Paddington, fue supuestamente controlado por una inteligencia que describía como una dama residente en Marte, cuyo nombre era Silver Pearl.
Hablaba con un leve acento extranjero y le dio muchos detalles sobre ella y el planeta Marte, incluyendo las supuestas fotografías de dos personalidades marcianas. Estas supuestas visiones del planeta Marte reforzaban las tendencias y actitudes racistas o clasistas de la cultura occidental de la época. El planeta Marte y los marcianos eran descritos como paisajes y personas exóticas con similitud relativa con personas de culturas como los indios, americanos, árabes, africanos o chinos. Gran número de médiums se adjudicaron el poder de comunicarse con los marcianos. A finales del siglo XIX, el psicólogo francés Théodore Flournoy, época en la que la psicología era considerada una filosofía, notó que a su consultorio llegaban numerosos pacientes con síntomas similares. Aseguraban recibir, mediante sesiones espíritas, mensajes provenientes de Marte. En uno de los casos más famosos en la historia, uno de los casos más famosos de la historia era el de Helen Smith, quien alegaba ser la reencarnación de la reina María Antonieta y describía sus viajes psíquicos hacia este planeta cuyos habitantes tenían forma humanoide, e incluso describió cómo era su alfabeto y lenguaje, curiosamente muy similar al francés, y Flournoy describía este caso en el libro Desde la India al planeta Marte, estudio de un caso de sonambulismo y con glosalia, de 1898, convirtiéndose en un clásico sobre el tema. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a la derecha, el ser o el humanoide que, según Helen Smith, había en Marte, una ciudad en Marte, una especie de montaña en Marte con también construcciones. Por esto todo es dibujado por Helen Smith. Una planta de Marte a la izquierda, otra especie de ciudad y un gato marciano a la derecha. Esto todo dibujado por Helen Smith. Y aquí tenemos el supuesto alfabeto marciano de Helen Smith. Y bueno, siguiendo en el tiempo, en 1907 Charles Drenges escribe el libro de ficción El pueblo del polo. En el libro cuentan cómo un aristócrata y un ingeniero, en su afán por descubrir nuevas tierras, parten en dirigible a la conquista del Polo Norte. Los arriesgados exploradores encuentran en él unos humanoides reptilianos que viven aislados en un clima propio de la era secundaria. Estos seres habían desarrollado una sociedad comunitaria y tecnológica. Pero las ideas racistas, inconscientes o conscientemente, también fueron tema recurrente en la ciencia ficción, creando diferentes tipos de razas de extraterrestres. Algunas de ellas, como los gatunos y los reptilianos, aparecieron posteriormente en la ufología, haciendo pensar a los más críticos en el origen cultural de estos. George Adamski y Billy Meier crearon la idea de unos seres hermosos, rubios y de ojos azules que nos recuerdan mucho a la supuesta raza aria del nazismo, y también otros hablan de una raza aria contratada por los nazis. Estos dos contratados también han sido creadores de fraudes ufológicos, como las dos aliens azafatas de un programa de televisión que vemos ahí en la imagen al lado de Billy Meier, y los falsos platillos volantes de George Adamski, como hemos demostrado también en el canal, la lámpara de George Adamski. Otros personajes como Ernest Zundel, editor conocido por promover la negación del Holocausto, que también fue encarcelado varias veces en Canadá por escritos donde incitaba al odio racial, en 1970 se interesó en la ufología y creó teorías extravagantes como que los ovnis eran nazis y que tenían bases en la Antártida. También fue el creador de teorías como bases nazis en la Luna, que se muestran en la película Iron Sky. Muchos contactados, como Sixto Paz, hablan de razas extraterrestres deportadas a la Tierra, llegando a decir que cada raza del planeta viene de un planeta diferente y han sido traídos aquí. En su libro 2012, Contacto con otras realidades, que aparece ahí Sixto con el libro, Sixto escribía: desde hace unos 80.000 años, la raza negra, llamada lemuriana, originaria del planeta y la mejor adaptada a él, empezó a refinarse y destacar, siendo capaz de construir mental y espiritualmente una escalera al cielo. En el libro OVNIS SOS a la humanidad de Juan José Benítez, de 1975, o bueno, ahí pone 77, ahora mismo no sabía que tenía esta diferencia de fechas. Pero bueno, luego lo buscaré, buscarlo también vosotros si podéis, y así también en los comentarios me puedes decir si
es de 1977 o 75. Pero bueno, igualmente para lo que nos importa, que es que el libro de Josip Ibrahim fue escrito antes, creo que no es relevante ahora mismo. Más que nada porque el otro está escrito antes de las dos fechas. Pero bueno, en el libro, como ya os decía, de SOS a la humanidad de Juan José Benítez también nos contaban: es cierto que el ser humano dispone de un aura, ha sido incluso fotografiada con sistemas espaciales, pero no es un tanto arbitrario e incluso injusto que solo unos pocos sean sacados y salvados. Ellos aseguran que esos pocos y sus descendientes formarán la base de la nueva raza que retomará al planeta cuando los efectos de la radioactividad hayan sido eliminados por los propios seres de la Confederación. Ahí hablaban también de una especie de fin del mundo. Los miembros del IPRI, que era donde trabajaba donde estaba el padre de Sixto Paz, parecían resistirse a ampliar detalles sobre este particular. No sé si porque realmente sabían algo más o porque precisamente desconocían el asunto, decía Juan José Benítez en el libro. La cuestión es que el coloquio pasó a otro aspecto no menos interesante, por supuesto. ¿Conocen los seres del espacio el origen del hombre?, preguntó Juan José Benítez. Y respondían: la raza humana no fue la primera que habitó la Tierra. Comenzó un miembro del grupo. Los guías nos relataron en cierta ocasión que los primeros seres que pisaron el planeta procedían de la galaxia de Andrómeda. En aquella época nuestro mundo se encontraba todavía en estado de formación, y aquella civilización se dedicó a experimentar en la atmósfera, con el consiguiente peligro para la evolución natural del mundo. Fue entonces cuando intervino la Confederación de Planetas y prohibió la presencia de dicha civilización en la Tierra. Aquellos seres abandonaron nuestro mundo y pasó un tiempo muy prolongado hasta que surgió la siguiente raza en la Tierra. Sixto también cambia la raza de los seres de Orión. En el documental El Plan Cósmico, que veis, de hecho estáis viendo justo el momento en el que habla de esto, que veis a la izquierda, en el documental El Plan Cósmico Extraterrestre, la imagen a la izquierda, donde ya existen diferencias con el mensaje del IPRI de SOS a la humanidad de Juan José Benítez, en el minuto 26, que es el que veis ahí la imagen, Sixto dice que algunos seres de Orión tenían aspecto reptiliano, pero la imagen que se muestra es la de un gris. Si preguntáis por qué, yo creo que era porque en ese momento el gris era el extraterrestre de moda. Pero el 11 de abril de 2015, en su canal de YouTube, Sixto decía que él ya había hablado de reptilianos antes. Porque es cierto que en el documental El Plan Cósmico Extraterrestre habla y dice reptiliano, pero la imagen que aparece es la de un gris. Se le olvida cómo utilizaba la imagen cultural famosa de los grises y ahora parece que quiere cambiar su aspecto para estar más a la moda de los reptilianos. Muchos ya han hablado de que el origen de la historia de Sixto Paz se encuentra en el libro Yo visité Ganímedes de 1972 de Josip Ibrahim, que realmente se llamaba José Rociano Holder. En el libro nos encontramos el capítulo El origen de las razas, un relato muy parecido al origen de las razas de Sixto posterior. En este capítulo nos decían, en el origen de las razas, era el capítulo: en primer lugar vamos a referirnos a un hecho capital, a un fenómeno innegable que hasta hoy no pudo ser explicado satisfactoriamente ni por los antropólogos, arqueólogos, paleontólogos, ni menos por los sacerdotes de las distintas religiones: la variedad de razas en la Tierra. Si nuestra humanidad tuvo un mismo origen, si desciende toda, como la Biblia narra en el Génesis de Moisés, que también el tío se tenía que creer eso, ¿no?, de una sola pareja original, Adán y Eva, primeros padres de todos los seres humanos, ¿cómo explicar entonces de qué padres, que de padres sin ninguna característica ajena a la raza blanca hayan podido nacer la raza negra, la raza roja o cobriza y la raza amarilla? La respuesta a tal enigma, según Josip Ibrahim, ha ocasionado centenares de discusiones hasta muchos ateísmos. Nos viene ahora desde Ganímedes, decía. Adán, no fue un hombre, un individuo, sino toda una raza, la raza blanca, última de las razas asentadas en la Tierra. Esto no contradice la Biblia, porque todos los discípulos de las diferentes escuelas esotéricas saben que el Génesis, como la gran mayoría de los textos sagrados más antiguos, fue escrito en ciertas partes de manera simbólica. La explicación de tal galimatías es, sin embargo, muy sencilla, decía.
La raza adámica o blanca, al llegar a la Tierra, encontró ya en ella otras razas más viejas o anteriores, y ellas fueron, por orden cronológico, la raza lemúrica o negra y la raza atlante o roja. ¿No suena un poco al discurso de Sixto? Yo ya sé de dónde le vino la inspiración. La raza negra puede decirse que fue la única autóctona de la Tierra, decía Josip Ibrahim. Tuvo su origen en un largo proceso evolutivo muy anterior a la llegada a nuestro planeta de los primeros representantes de lo que después fuera la raza atlante. Se desarrollaron principalmente un continente hoy desaparecido, la Lemuria, que estaba ubicado en una gran extensión de lo que hoy es el Océano Pacífico. En el libro también podemos encontrar más similitudes con el discurso de Sixto Paz, como por ejemplo una especie de fin del mundo del que habla, donde ya también hablaba Lipri cuando ya hablamos al principio de la nueva raza que luego poblaría la Tierra y todo lo demás, ¿no? Pues también hay un capítulo en el libro de Josip Ibrahim al fin del mundo. Y también es muy religioso, también curiosamente Sixto Paz también dice que habló con Jesucristo. El español, perdón, no, porque aquí me falta una cosa que no sé si ahora mismo si... Ah, vale, sí, lo tengo aquí escrito, es que me había saltado. José Rosciano vendió una gran cantidad de libros y se mantuvo anónimo hasta los años 90. Recientemente José Rosciano ha fallecido y dio una serie de conferencias donde reconoció que su obra era ficticia antes de morir. Cuando le preguntaron si existe dicha civilización en Ganímedes y si fuera a la India, él respondió rotundamente que no. Dijo que era ficción, que todo lo había inventado, pero que en realidad su intención no era que creyésemos eso, sino que debiéramos amarnos como especie. Ellos no han sido los únicos supuestos contactados en decir ideas parecidas. El español Urchi Igisa, o como se diga, bueno, está ahí escrito, lo podéis leer, apareció en abril de 1994 un debate de televisión en ETV sobre la vida extraterrestre. Ursi decía ser un marciano. Vengo de Marte, decía, según la información que me han dado. Estoy hablando en serio, correctamente y con todos mis sentidos. Estoy hablando de 107 vidas antes de que cada uno venimos de nuestro planeta de origen. Esto decía en abril de 1994. También hablaba de maestros, una especie de seres de luz, y también decía que no todos los que venían de otro planeta venían en naves. Para eso ya hay que hablar de dimensiones, decía. 2 años después, en el programa de televisión Toma y Daca, un debate en ETV, Ursi dijo: el 80% de los humanos somos extraterrestres, el 20% restante, los auténticamente terrestres, son los negros. Los blancos hemos venido a este planeta para ayudar a evolucionar y progresar a los negros. Estas ideas, apoyadas por otros contactados, refuerzan las ideas racistas antiguas. Los cómics y ciencia ficción pulp, anterior a 1947, y en el aterrizaje de los platillos volantes en los periódicos también se utilizaban estas ideas, aunque de una manera menos explícita. Por ejemplo, como hacía él, ¿no? Africanos, asiáticos, guapos, feos y las razas de humanoides eran tema recurrente en la ciencia ficción. Esto, unido a las fantasías marcianas anteriores, pudieron crear los cimientos para el neorracismo encubierto o descuidado de algunos conspiracionistas, ufólogos y contactados. Y ya no solo las fantasías marcianas anteriores, sino también todo esto lo que hemos hablado, ¿no? Y ahora voy a hablaros un poco lo que dice la ciencia sobre el racismo. Y bueno, y luego también os hablaré de todas las fuentes al final de todo, ¿no? Para que veáis de dónde he sacado esto. Parece que me falta una imagen. Voy a quitarlo un momento y a ver si se me ven todas las imágenes. Porque tenía... Bueno, es que hice unos cambios a última hora porque me vi que no tenía imagen para la ciencia y algo había que poner, ¿no? Los científicos sospechan desde hace tiempo que las categorías raciales reconocidas por la sociedad no se reflejan en el plano genético. Cuanto más cerca examinan al genoma humano, más se convence la mayoría de ellos de que las etiquetas habituales utilizadas para distinguir a las personas por su raza tienen muy poco o ningún significado biológico. Los investigadores afirman que aunque pueda parecer fácil decir a simple vista si una persona es caucásica, africana o asiática, la facilidad desaparece cuando se comprueban características internas y se rastrea el genoma del ADN en busca de signos relacionados con la raza. Bueno, también quiero anunciaros, por si alguno piensa que a lo mejor no lo voy a hacer, que luego en Facebook, en cuanto acabe esto, pondré el link del Hangout para que cualquiera pueda unirse y podamos debatir
o hablar sobre esto, a hacer vuestra pregunta o lo que queráis. La raza es un concepto social no científico, afirma Craig Venter, J. Craig Venter, director de Celera Genomics Corporation en Rockville, Maryland. Todos evolucionamos en los últimos 100.000 años a partir del mismo grupo reducido de tribus que migraron desde África y colonizaron el mundo. Si se pregunta qué porcentaje de genes está reflejado en la apariencia externa sobre la que nos basamos para establecer la raza, la respuesta es aproximadamente del 0,01%, dice Harold P. Freeman del Hospital General de Manhattan, que ha estudiado la cuestión de la biología y la raza. Este es un reflejo mínimo de nuestra composición genética, añade Freeman. Desgraciadamente, para la armonía social del cerebro, el cerebro humano está exquisitamente sintonizado con las diferencias en los detalles del envoltorio, induciendo a las personas a exagerar la importancia de lo que se ha dado en llamar raza, afirmó Douglas C. Wallace, profesor de genética molecular en la Universidad de Emory en Atlanta. Los criterios que la gente utiliza para determinar la raza se basan completamente en características externas que estamos programados para reconocer, dijo. Wallace sostiene que la razón por la que estamos programados para reconocer esas características viene de la importancia vital que representa para nuestra especie el que cada uno de nosotros distinga a un individuo de otro. Aunque la investigación de la estructura y secuencia del genoma humano está todavía en pañales, los genetistas han elaborado un esbozo de la historia genómica humana, generalmente llamada la hipótesis de fuera de África o de la evolución de Eva. Según esta teoría, el Homo sapiens se originó en África hace entre 200.000 y 100.000 años aproximadamente y comenzó a emigrar a Oriente Próximo, Europa, Asia y a través de la masa de tierra de Bering hacia América. Según avanzaban, parece haber desplazado en su totalidad o en gran medida a humanos arcaicos que ya habitaban en los diversos continentes, bien mediante actos calculados de genocidio o simplemente reproduciéndose en mayor medida, hasta conducirlos a la extinción. Esto es lo que dice hoy en día algunos científicos sobre el racismo, los que están investigando el genoma humano. Y ahora sí, ya vamos con la última parte, que yo creo que es la más escabrosa, la más racista, diría yo, de todas, ya que yo, por ejemplo, nunca he visto a Sixto Paz ni a ninguno de ellos, de los anteriores que hemos hablado, diciendo, por ejemplo, algo en contra de los negros o algo así, ¿no? No sé si lo dicen en la intimidad, pero yo nunca lo he escuchado en ninguna conferencia, ni ninguna entrevista, ni nada, decir algo así, ¿no? Pero en cambio, en la conspiración es mucho más fácil. En la conspiración sería muy fácil escuchar a alguien decir algo racista, por ejemplo, en contra de los judíos, ¿no? Y luego aclararía que es solo sionistas. Bueno, pero antes dijo judíos y luego se tiene que retratar y decir que son solo sionistas. Pero, ¿por qué tiene un sionista que ser malo? A lo mejor sionista solo es creer en eso, como un católico puede creer en otra cosa. Otra cosa sería, ¿hace actos violentos o hace actos en contra de las personas por esa ideología? ¿Todos los sionistas hacen eso? Lo dudo mucho, ¿no? Sería como decir que todas las ideologías o toda la gente, todas las ideologías, todos tienen que ser iguales. No, tiene siempre que haber la excepción. Y tampoco tengo muy claro que los sionistas sean el demonio, porque cuando algo se habla de que es el demonio, pues oye, yo no conozco a ningún sionista como para decir y opinar. Con esto no quiero decir que tenga la razón, simplemente no lo conozco. A lo mejor si conociera podría opinar, y lo mismo que yo, el que quiera opinar, ¿no? Pero bueno, un poco siguiendo con el tema, los humanoides de la ufología no tendrían mucho sentido sin la existencia de la evolución, que es un poco la imagen, lo que intenta representar, entre comillas, ¿no? Pese a ello, los investigadores niegan que exista evolución en nuestro planeta. Bueno, hay que especificar, los investigadores conspiranoicos, que de investigadores tienen, no sé yo lo que, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Por lo que, aunque nunca hablan de esto, podemos suponer que si fuimos creados por los dioses, los extraterrestres humanoides de otros planetas habrían sido igualmente creados. ¿Y quién creó a los primeros dioses creadores de vida en otros planetas? La pregunta evolutiva seguiría en pie y sin resolución. Los ufólogos conspiracionistas
ridiculizan las ideas evolucionistas de Darwin sin conocer ni interesarse por los estudios actuales del ADN, de los que hemos hablado, solo citando las ideas extravagantes de Francis Crick. Pero la evolución en el estudio de este campo tiene mucho camino, y la evolución de Darwin, aunque no sea correcta en su totalidad, tiene algún fundamento hoy en día. Existen otras ideas evolutivas modernas que nos ayudan a explicar mejor la evolución de las especies, teniendo en cuenta otros factores no tenidos en cuenta por Darwin, como por ejemplo estudios de genética y otros, ¿no? Como en todos los campos del saber, el estudio de la evolución también ha tenido su evolución, pero los ufólogos conspiracionistas siguen aferrados a desmentir ideas evolucionistas antiguas puestas en duda por los mismos científicos actuales. Cosa curiosa, ¿no? La conspiranoia también tiene muchas ideas racistas asociadas. Yo me atrevería a decir que se está creando un neorracismo, que no es consciente de su origen e intenta justificar su pensamiento con ideas pseudocientíficas o conspiranoicas. En este neorracismo se puede discriminar a grupos y organizaciones por la sospecha que existe en algunas personas sobre lo que estos colectivos pueden hacer en la intimidad. Se cuentan rumores sensacionales sobre sacrificios humanos, orgías, satanismo, etc. En muchas ocasiones validando ideas religiosas de que las orgías son malas o que el satanismo es malo. Ya no voy a hablar de sacrificios humanos porque en ese caso sí que creo que muy bueno no es, ¿no? No hay que decir que es malo, ¿no? No es que sea menos o bueno, menos o más. En muchas ocasiones validando ideas religiosas, ¿no? Como por ejemplo, pues hablar también otras veces hablan de paganismo y de que el paganismo es satánico. Eso no es satánico. Para la iglesia, para algunas personas de la iglesia y sobre todo para sectas evangélicas, pues muy probable que sí, pero no es así. Algunos de los colectivos discriminados y sobre los que se está inventando una historia falsa para demonizarlos son masones, judíos, satanistas, paganos, incluso se llega a atacar a los científicos. Y cualquiera que diga algo que afecte a su sistema de creencias. También, por supuesto, hay científicos con ideas extravagantes que también están en la conspiración de alguna manera, ¿no? O por lo menos los conspiranoicos los utilizan para apoyar sus ideas. Es una pena que esto pase, pero es más triste saber que muchos que llegan a creer en estas ideas no analizan sus posibles orígenes, tragando con ideas racistas antiguas, como por ejemplo la persecución de los judíos a lo largo de la historia, que en muchas ocasiones es justificada por los conspiracionistas que rozan el antisemitismo. La creación de insultos como troll, debunker, de la CIA, reptiliano, borrego, illuminati, desinformador. Por ejemplo, a mí me han llamado reptiliano en mi canal por desenmascarar vídeos de reptilianos. Y es algo que suelen hacer, sobre todo si desmientes el tema reptiliano, te acabarán llamando reptiliano, como si fuera un insulto. Lo utilizan igual, ¿no? Y también palabras como yo creo que eres de la CIA y cosas así, ¿no? Esto se ha convertido en calificativos discriminatorios en Internet para estas personas que se pueden aplicar a cualquiera, disculpad, que te caiga mal o que diga algo que afecte a tus creencias. Por lo tanto, es un elemento discriminatorio y de segregación, al igual que no estoy de acuerdo con otros términos utilizados en otros campos como magufo, pseudoscéptico, intoxicador y otros calificativos que no hacen más que separarnos cada vez más, ya parezco tonto, e incapacitar el debate. También palabras como investigador, disculpad que me estoy riendo el otro, son tan pervertidas, voy a volver a leer esto, también palabras como investigador son tan pervertidas en ocasiones que acaban perdiendo su valor. Algunos que hablan de unión no son conscientes que muchas cosas que se dicen en ocasiones, si no se miden bien las palabras, pueden resultar perjudiciales en un futuro. Esto puede hacer que un movimiento se vuelva más radical y se llene de dogmas y gurús o supuestos maestros, al mismo tiempo creando odios hacia otros colectivos que en muchas ocasiones, por no decir en todas, no se conocen ni se intentan conocer, reafirmando viejas ideas racistas y absurdas. Muchos son los nombres y referencias que se podrían dar sobre todo esto, sobre todo sobre esto último, que no he dado nombres, ¿no? Solo actitudes. Pero mi intención en esta ocasión no es más que la de hacer reflexionar a aquellos que aún no se han dado cuenta del origen de algunas de estas ideas, que se encuentran en el racismo y la segregación.
Algunos aún seguimos teniendo ideas utópicas de unión, olvidando nuestras diferencias para la construcción de un futuro mejor. Para ello se debería dejar los egos a un lado, las diferencias y lo que nos separa, y pensar en lo que nos une. Un no sé, un podría ser, existe la posibilidad, entre otras muchas, quizá tenga usted la razón, y yo qué sé, mira esto, o no puedo tener siempre la razón. Respuestas como todos somos humanos y nos equivocamos, quizá ayudarían más que todo lo que os he estado hablando anteriormente, porque sobre estas ideas que os he hablado luego os hablarán de paz y armonía, pero que hemos visto aquí. Bueno, esta es la última imagen que no puse, que representa un poco el racismo y la conspiración, ¿no? Cómo tenemos ahí una amalgama de personas que a algunos a lo mejor hasta te caen mal a ti o a cualquiera, pero no todos tienen que ser, porque ahí vemos fascismo y nazismo, ¿no? Pero curiosamente, si al final eres racista con los judíos, ¿no estás siendo tú un poco fascista o nazi? Y bueno, ya la última imagen, que era esta, porque se me está complicando esto. Bueno, vamos a salir de aquí y la vamos a ver de otra manera. Ya que tenía aquí pensado, esto es de la publicación, se publicó en el 26 de marzo de 1995 en la publicación Otros Mundos. No, perdón, Diario de Avisos de Santa Cruz de la Palma. Y escrito por Francisco Padrón Hernández, que es un ufólogo que ya, si no recuerdo mal, está muerto. Y lo que nos contaban es libros cuyas tiradas son absorbidas rápidamente por lectores ávidos de recibir enseñanzas fanáticas mezcladas con aparente conocimiento esotérico, que revueltos en mensajes crípticos buscan mentes retorcidas que añoran antiguos regímenes del terror, del hombre superior despreciando a otras etnias. Un desprecio en el que está envuelto la oscuridad, del aniquilamiento, como en los tiempos en que se gaseaban a miles de judíos. Escribo y lo hago directamente sin subterfugios de un nefasto y triste movimiento que no ha desaparecido y que cada día se está incrementando como las ratas se están reproduciendo en lo más oscuro de nuestra sociedad, el nazismo. Antes me refería a publicaciones que desaparecen rápidamente sin llegar a ser expuestas en los escaparates de las librerías, vinculados a grandes figuras que no dudan en hacer llegar a esos nostálgicos del terror de la violencia, de la incomprensión, mensajes subliminales donde los hacen creer que son los elegidos de los dioses para llevar a efecto la gran transformación. Esoterismo, esa es la palabra clave y que atrae a muchas personas cayendo en grupos peligrosísimos que los manejan a placer, herencia del ocultismo en busca del poder, del dominio absoluto. Estoy deseando encontrarme a los pies de Melimoyu, del monte sagrado del extremo sur de la Tierra, para intentar levantar el templo mágico de la Orden, descubrir las entradas al mundo interior, a la Tierra hueca, ritualizando allí al hitlerismo esotérico y alcanzar hasta donde Hitler aún vive como Baldur, como Barbarroja, a la espera de la resurrección, y fui a la Antártida y encontré al Führer Adolfo Hitler. Y esto era los nuevos nazis, se llamaba bajo una parafernalia esotérica. Lo digo porque no vaya a ser que alguien se ponga a escuchar esto ahora mismo y diga, ¿qué coño estás diciendo? ¿No? Esto viene de los libros estos de los colgados, ¿no? Estos. El autor asegura que está en contacto mediúmnico o lo que sea con Hitler y que éste le dice. Y bueno, cuando me refiero a estos autores no me refiero a Paco Padrón, sino a los que escribían estos libros sobre el hitlerismo esotérico de los que habla Paco Padrón. Y esto decía uno de esos libros: aquí me encuentro eternamente vivo porque un avatar no muere, no puede morir. Y bueno, esto es lo que decía Hitler, supuestamente, ¿no? Vive eternamente y su mismo cuerpo resucita al 9º día como Gután. No morí en el búnker, fui primero a la Antártica, luego, disculpar, pues que está aquí arriba, a la Tierra interna, después a Venus, las estrellas de la mañana, crucé por el torbellino, por el vacío del sol negro y me reintegré a Hiperbórea, al rayo verde, para retornar nuevamente aquí, más cercano a vosotros, pudiendo ayudar
a los que en mi nombre continúan combatiendo la época más oscura de ese universo torturado y deformado, de ese plagio de otra realidad. Asómbrese el lector, estos fanáticos aseguran que Hitler vive en la actualidad, después de su resurrección, en un refugio del mundo interior del planeta, al que denominan Hiperbórea del Polo Sur, de donde proceden asimismo los denominados platillos volantes según ellos, y que estos artilugios están al servicio de los designios del inmortal Führer y de sus seguidores. Y bueno, eso sí que ahora mismo sí que ya es todo lo que tenía que decir. Entonces, lo que no entiendo es por qué no está compartiendo la pantalla. No me digas que no compartí la pantalla en ningún momento y estuve aquí de tonto. Bueno, ahora voy a publicar esto en el Facebook y a ver si también me dice alguien si estuve haciendo el tonto o no. Y no sé, porque como no se hayan visto las imágenes, pues ya me jode un poco, la verdad. Bueno, ya está publicado en el Facebook el Hangout, en la dirección, para que podáis entrar si quiere entrar alguien. Y bueno, voy a ver el chat también, a ver si